Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Para ello, por favor, les pido que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Un hermoso versículo lleno de confort, un versículo lleno de aliento para todos, y ruego que por la gracia del Señor podamos nosotros entender cuál es el punto del apóstol Pablo diciendo, porque todas las promesas, no algunas, porque todas las promesas de Dios son sí y se cumplen, es decir, y son amén. Y el título que nosotros tenemos para el día de hoy simplemente es, como dice el versículo, las promesas de Dios son sí y amén. Damos gloria al Señor. Vamos entonces a recordar brevemente el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio. Recuerden que hace una semana hablábamos del testimonio del apóstol Pablo, hablábamos un poquito el trasfondo del por qué Pablo se vio en la necesidad de defender el carácter apostólico de su ministerio, de cómo Pablo enfrentó, por así decirlo, en el amor del Señor a los corintios, y cómo Pablo entonces escribe segunda de Corintios con sí mismo en mente, es decir, si primera de Corintios era acerca de la iglesia, ahora segunda de Corintios iba a ser un poco acerca de él, acerca de su llamado apostólico, es decir, acerca de el llamado específico que le hizo el Cristo resucitado. Y decíamos entonces, no hay necesidad de repetir, decíamos el testimonio de Pablo estaba lleno de sencillez. Hablábamos de el original griego de la palabra sencillez y era unicidad. Sencillez en el griego significa que no era fluctuante, que no era intermitente. El apóstol Pablo les está diciendo, mi amor, mi servicio, mis labores entre vosotros, a pesar de mi carácter humano, a pesar de mi carácter débil, siempre ha sido el mismo. Nunca ha cambiado, es decir, nunca os he amado y nunca os he dejado de amar al mismo tiempo. Nunca os he servido y nunca os he dejado de servir. Nunca os he servido sin interés alguno y luego os he servido con algún interés. No, dice el apóstol Pablo, mi testimonio entre vosotros siempre ha sido el mismo, a pesar de mis altibajos como ser humano, y todos los tenemos, mi testimonio, recalco, dice el apóstol Pablo, ha sido sencillo, es decir, ha sido único, ha sido constante, ha sido persistente. También nuestro testimonio, dice el apóstol Pablo, es verdadero. ¿Cuántas veces os hemos mentido? ¿Cuántas veces os hemos engañado? Mi testimonio, dice el apóstol Pablo, es verdadero. Y fuera de todo cierra con esta maravillosa frase diciendo, y ha sido lleno, no de sabiduría humana, sino lleno de la gracia del Señor. Cuán inútiles somos sin la gracia del Señor. Cuán inhábiles somos sin la gracia del Señor. Era lo mismo con Pablo. Pablo no podía ser el ministro que era sin la gracia del Señor. Pablo dependía del favor, de la gracia del Señor, del favor inmerecido de Dios para su ministerio. El ministro de la religión cristiana o el pastor debe tener gracia para liderar la iglesia, firmeza, pero debe tener gracia, debe contar con el favor de Dios. Si Dios no está con el ministro pastoreando su pueblo, ayudándole a su pueblo, cuidando a su pueblo, el ministro termina conduciendo la iglesia, como dice el apóstol Pablo, con sabiduría humana. Cuando el ministro no tiene la gracia del Señor,
el ministro es tentado entonces a recurrir a estratagemas humanas para llevar la iglesia, para complacer al rebaño. Pero la palabra en ningún momento le da el poder al ministro de imaginarse o de inventarse cosas para que las ovejas estén todas contentas. La palabra le manda al ministro a que aplique la palabra, a que exhorte por la palabra, a que corrija con la palabra, a que discipline con la palabra, a que aliente con la palabra para cuidar el rebaño, no para mantenerlos contentos, para cuidarlos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el final las entenderéis. El punto del apóstol Pablo era dejar en claro que no era una persona indecisa. Fíjense en ustedes, y espero que hasta el fin las entenderéis. Y espero que siempre vosotros, corintios, espero que siempre ustedes no duden de nuestro testimonio, de la predicación con la cual os hemos predicado. Corintios, las cosas que os estoy diciendo ahora no difieren para nada de las que les dije cuando os escribí la primera carta. Pablo, una vez más, quiero enfatizar ese punto. Pablo está escribiéndole a los corintios movido por la necesidad de defenderse de los ataques a los cuales estaba siendo sujeto en la iglesia de Corintio por una pequeña minoría. Esos ataques eran o variaban desde él no es apóstol de Jesucristo hasta Pablo no os ama. Y Pablo entonces utiliza estos primeros capítulos para decirle a los corintios, no es así. Mirad mi testimonio antes de que le prestéis oído a lo que están hablando de mí. Mirad cómo os he predicado el evangelio. Mirad cómo me he conducido delante de vosotros. Mirad si he sido fiel ministro y si he aplicado la disciplina eclesiástica como lo manda la palabra. Juzgad vosotros. Ese es el problema, amados. El problema en muchas iglesias es que comienzan las divisiones por lo que escuchamos. Nosotros debemos venir a la palabra del Señor porque la palabra del Señor es la regla de vida y de conducta de todos los creyentes. No es un comentario. No es un chisme, eso lo aborrece el Señor y la palabra es clara al respecto. Nosotros debemos tener la Biblia como la norma, como la regla de vida. Si el pastor no predica el evangelio, la Biblia dice el tal jamás fue llamado a ser pastor. Si el pastor no exhorta, si el pastor no corrige, si el pastor no disciplina, la Biblia nos dice el tal no tiene las marcas de un pastor. Nosotros debemos venir a la palabra, comparar en la palabra cuáles son las marcas de una persona que fue llamado al ministerio. ¿Cuántos de ustedes sean llamados al ministerio? No lo sé. ¿Cuántos de ustedes el día de mañana, de los hombres el día de mañana, Dios los tenga para predicar el evangelio? No lo puedo decir. Pero la palabra pastor suena algo muy romántico. Todo el mundo quiere ser pastor. Ser pastor es algo muy hermoso, es algo muy eminente, esa es la idea que tienen muchos. No es así. Ser pastor en términos humanos es algo terriblemente difícil. Y yo les estoy diciendo no para que tengan compasión ni piedad de mí, sino para que se cuestionen el llamado. Porque es necesario de que si usted, varón, siente el llamado de Dios a predicar, usted tiene que ser el primero en cuestionarse conforme a la palabra del Señor. Amados, el versículo 13 nos dice, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, y espero que hasta el final vosotros entendáis que yo no cambio mi manera de pensar o mi manera de amaros. Deseo que eso quede claro. Parecen ser las palabras del apóstol Pablo. No me estoy contradiciendo. Les escribí en Primera de Corintios respondiendo a una petición de corregir ciertos aspectos y ahora estoy absolutamente convencido de que no les estoy escribiendo nada diferente, nada de lo que vosotros leéis. Y no puede ser así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no se contradice. Entonces Pablo simplemente está dejando un punto muy en claro y les está diciendo a los corintios, aquí no hay contradicción alguna. Si yo no pude ir a vosotros, porque esa era otra de las acusaciones, si yo no pude ir a vosotros, ya os daré, y la vamos a ver pronto, ya os daré una explicación del por qué deseé y os avisé, pero a la final no pude ir. Eso,
Amados amigos, nos va a enseñar una lección hermosa el día de hoy. Versículo 14, miren esto. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Aquí hay una pequeña dificultad de interpretación y yo les insto para que nosotros consideremos ambas caras de la moneda. Fíjense en esto, como también en parte habéis entendido. Parte, allí esa partícula parte se puede referir a parte de las personas de la iglesia de Corinto o aparte de las cosas que Pablo les había dicho a la iglesia de Corinto. Entonces podemos leer el versículo, se los voy a decir de dos maneras. Podemos decir que toda la iglesia de Corintio entendía parte de lo que Pablo les estaba diciendo, o podemos interpretar el versículo también de la siguiente manera, que parte de la iglesia de Corintio entendía todo lo que Pablo les estaba diciendo. Ambas interpretaciones nadie ha podido definir a ciencia cierta cuál de las dos es, pero lo que nosotros, o personalmente por la que me inclino más, era esta. Parte de la iglesia, recuerde que el Señor permite que en la iglesia crezca el trigo con la cizaña también. Parte de la iglesia, parte de aquellos que habían hecho una profesión pública de fe, parte de aquellos que se consideraban y a los que se les denominaba como hermanos, parte de esas personas, es decir, los realmente convertidos, estaban absolutamente, tenían la certeza absoluta de que ellos eran el gozo para Pablo y de que Pablo era el gozo para ellos. Esa es la interpretación que más se acerca al contexto general del versículo. Amados, y preparando el sermón yo decía, qué hermosa oportunidad para mí decirles que todos ustedes son de bendición para mí. Qué hermosa oportunidad de verdad es decirles el gozo que yo siento todos los días que me levanto y quizás no me acuerde de todos en mis oraciones, pero hago el intento. Qué hermoso ese sentimiento interno que me lleva a orar, a interceder por ustedes. Es un gozo, es un privilegio tremendo. Ustedes son de bendición para mí y obviamente la lección en este versículo es qué hermoso también que por la gracia del Señor yo pueda en alguna manera ser de bendición para ustedes. El apóstol Pablo está diciendo, vosotros corintios, yo sé que parte de vosotros estáis convencidos totalmente que son causa mutua de regocijo, es decir, dentro del trigo y dentro de la cizaña, dentro de todo lo que se denomina iglesia, los verdaderos creyentes están plenamente convencidos de que el pastor es de gozo para ellos y de que ellos le causan gozo a su pastor. Yo creo que toda iglesia debería estar en ese punto, que el pastor sea de bendición para ellos y que ellos sean de bendición para el pastor. No de bendición económica, no de bendición personal, no de bendición por motivos ajenos a la palabra, de bendición para su alma. Qué hermoso que esto puede ser así. Yo les insto, amados amigos, a que ustedes amen a su pastor. Yo les insto de veras a que lo amen y que lo amen por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Bueno, amen a su pastor cuando les corrige. Amen a su pastor cuando les alienta. Amen a su pastor cuando les dice algo que no están haciendo bien. Ámenlo. Amen a su pastor porque Dios lo ha puesto en medio de vosotros para velar por vosotros, para cuidar de vosotros. Ámenlo por esas razones. Jamás amen a su pastor por decirles lo que ustedes quieren oír. Jamás amen a su pastor porque él sea condescendiente con lo que ustedes quieren escuchar, es decir, porque él entienda sus debilidades y porque ustedes no hagan ningún esfuerzo para sobrellevarlas. No lo amen por eso. Eso sería amar a nuestro pastor porque él es alcahueta, ¿no? Ámenlo cuando nos corrige, ámenlo cuando nos trae a disciplina.
No amen a su pastor porque es muy buena persona o porque es muy amable. Amigos, hay cientos de autodenominados pastores que son buenas personas y muy amables, que se están yendo al infierno y están llevando de la mano cientos de miles de personas con ellos. El que un pastor sea educado y chévere o buena persona no es motivo para que usted lo ame. A un pastor se le ama porque es bíblico, porque cumple con sus funciones, porque se desempeña como tal, porque muestra el amor por los demás, porque muestra el cuidado. A un pastor se le ama porque el Padre a quien ama corrige. Pastor, quizás se le ama en el momento más difícil cuando Él nos ha corregido. No lo amemos porque es alcahueta, eso no es amor. Amémoslo porque quiere el bien para nuestras almas. Cuando yo les envíe un mensaje, cuando les exhorte, cuando les mire a los ojos y les diga, ¿por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo lo otro? No lo odien, por el contrario, ámenlo, porque quiere el bien de vuestra alma. ¿De qué se puede beneficiar el pastor si usted se congrega? De nada, absolutamente de nada. Pero si usted se congrega, es bien para su corazón, es bien para su alma. Si usted se congrega, participa de los medios de gracia, de la oración, de la alabanza al Señor, de escuchar la palabra. Entonces, cuando yo les insto, cuando en los anuncios yo les insto a que se congreguen, yo no lo hago porque no tengo nada mejor que hacer. Yo lo hago es porque busco el bien de tu alma. Yo lo hago es porque yo sé que si tú no te congregas, tú le estás faltando al Señor. Yo lo hago es porque te quiero corregir. Porque si tú vives tu vida cristiana creyendo que puedes ser un cristiano de domingo en la mañana y jamás volver a acordarte del Señor y jamás volver a acordarte de que tu deber es congregarte, estar con los santos y exaltar al Señor juntos, amado, yo lo hago es porque deseo que entiendas que debes prestar atención a tus obligaciones como creyente. Entonces, Pablo les está diciendo, yo los amo a ustedes, Corintios. Yo les estoy diciendo a ustedes, yo los amo a ustedes, Gracia Redentora. Y miren, parte de la iglesia de Corintios estaba totalmente convencida de que el amor de Pablo era genuino. Y a eso hace referencia el amor de Pablo. Yo estoy plenamente convencido de que parte de ustedes absolutamente está convencida de mi amor por ustedes. ¿Quién es esa parte y quiénes no? Eso solamente lo conoce el Señor, pero es una realidad. Entonces, qué hermoso que el Señor me haya permitido exponer este versículo 14 e instarlos a ustedes a que amen a su pastor por las razones bíblicas. Versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Con esta confianza, ¿cuál confianza? Bueno, Pablo está convencido de su amor por los corintios, y Pablo está convencido del amor de los corintios por Pablo. Con esta confianza que el Señor le había dado, con esta confianza, Pablo deseaba visitarlos, no una, sino dos veces. Una, yendo hacia Macedonia, y dos, de regreso de Macedonia. Por eso Pablo hace referencia, para que tuvieses una segunda gracia, para que tuvieses una segunda bendición, para que pudieses escuchar la palabra predicada por segunda vez y el Señor os diese gracia. Cada vez que las personas se reúnen a escuchar la palabra del Señor, esto es un medio de gracia. Es decir, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces, cada vez que ustedes se reúnen a que la palabra sea expuesta, el Señor les bendice, el Señor les habla. Eso es un favor inmerecido de Dios, pero el Señor lo hace a través de la exposición de la palabra. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo. Deseé, confiados en que vosotros me amabas, Pablo le dice a los corintios, y confiado y con la certeza de que yo os amo a vosotros, corintios, me propuse ir primero a vosotros
para que vosotros fueseis bendecido 2 veces. Amados, el amor que usted profesa para Dios y el que usted debe tener para con la iglesia debe ser la causa de lo que usted haga, debe ser la causa de sus acciones. ¿Por qué les digo? Porque Pablo dice efectivamente, porque os amo, decidí, me propuse ir a vosotros. Versículo, quiero que salten un momento conmigo al versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Se dan cuenta de eso? Por amor a vosotros deseé visitaros. Por amor a vosotros quise hacer algo por vosotros. Por amor a vosotros os quise predicar la palabra 2 veces. Pero por el mismo amor que os tengo, Pablo le dice a los corintios, decidí no ir. Es el amor para con la iglesia el motor del apóstol Pablo, el motor de las acciones del apóstol Pablo. No es ningún pensamiento mundano, no es ningún deseo, por muy aparentemente bueno que éste sea. Es el amor y la oración quien, por así decirlo, obviamente sujetos a la providencia de Dios, dictaminan el camino que Pablo habría de recorrer. Amados, amar la iglesia no significa de que usted tenga que hacer algo o dar algo de manera obligatoria. Eso no es amor. Amar a la iglesia no significa de que usted tenga que hacer algo de manera obligatoria. Es como decimos, yo estoy casado con mi esposa, la esposa está casada con su esposo y la esposa diga, por amor a mi esposo tengo la obligación de cocinar y de tener la casa limpia. O el esposo diga, por amor a mi esposa tengo la obligación de matarme trabajando y de proveer en la casa. Eso no es amor, eso es como, bueno, me toca hacerlo. No, cuando nosotros amamos, hacemos las cosas de corazón. ¿Qué es el amor? El amor es la gracia de Dios por medio de la cual nosotros nos negamos a nosotros mismos para la gloria de Dios, buscando el beneficio de otro o de otros. Ese es el amor definido desde una perspectiva bíblica, por así decirlo. ¿Amas la iglesia? ¿Amas la iglesia como Pablo amaba a Corintios? ¿Deseas ir a la iglesia como Pablo fervientemente deseó ir a Corintios? Es una pregunta que yo les hago también en el amor del Señor. Cuando nosotros amamos algo, no nos vemos obligados a decir, me toca ir a la iglesia para que el pastor no me diga esto, No, cuando nosotros amamos la iglesia, nosotros vamos gozosos a la iglesia. Cuando nosotros amamos la iglesia, nosotros buscamos estar congregados en la iglesia cuantas veces podamos. Amados, yo les he dado testimonio a todos. Hay veces queremos y no podemos. Eso nos pasa. Bueno, el pastor no se puede dar el lujo de querer y no poder. El pastor tiene. Pero muchos de ustedes o algunos de ustedes quieren, pero quizás no pueden. Eso es entendible, eso lo entendemos. Oramos por estas situaciones, claro que sí. ¿No es muy triste que nosotros, pudiendo, no queramos? Es una pregunta. ¿No es muy triste que nosotros, teniendo las bendiciones de Dios, los medios de Dios para congregarnos, decidamos no querer hacerlo? Amados, nos tenemos que cuestionar seriamente al respecto. Pablo les está diciendo a los corintios, yo os amo y por razón de mi amor quiero ir. Pero recuerden, a la final, Pablo no pudo ir a Corintios. No pudo. ¿Ven? Quiso, deseó, anheló, pero a la final no fue. Y a causa de que no fue, miren el versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Quiso ir, deseó ir, prometió ir, oró por su ida a Corintios, pero a la final decidió no ir. Y ese era el punto de la acusación de las personas o de algunos en la iglesia de Corintios. Mírenlo, cambia de opinión, mírenlo,
prometió y no cumplió, ese no ama a la iglesia. Ese fue el punto de la acusación, ¿se dan cuenta? Y Pablo dice, no fue así. Si yo no fui, obviamente fue por la providencia de Dios, pero si yo no fui, fue por no ser severo con ustedes para no exasperarlos en demasía. Amados, si yo no los corrijo a ustedes tan severamente como yo debiera hacerlos en varias oportunidades, no es porque estoy siendo negligente a la palabra, es porque no quiero exasperarlos en demasía. La pregunta que usted se puede hacer como individuo es, ¿he hecho algo dentro de la congregación? ¿Me he comportado de alguna manera para que el pastor me corrija o discipline? Quizás en algunos casos ese sea una respuesta positiva. Pero yo no lo hago, no porque esté obviando la palabra, no porque me quiera ganar el favor de algunos. Si yo no lo hago es precisamente por lo mismo por lo que Pablo no fue a la iglesia de Corintios, porque os amo y no os quiero exasperar en demasía. Vamos al versículo 17. Así que, muy importante, al proponerme esto, es decir, al proponerme ir a vosotros, Corintios, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso en mi carne, para que haya en mí sí y no? Es muy importante. Pablo decidió no ir a los Corintios por la razón del versículo 23. Ya vimos la razón del versículo 23. Fíjense ustedes el 17. Así que al proponerme esto, miren que es una pregunta retórica. Miren que en la pregunta está la misma respuesta. Pablo dice, así que, ¿me he propuesto ir a vosotros a la carrera? ¿He tenido este deseo en la carne? Es una pregunta retórica. Dentro de la misma pregunta está la respuesta, y la respuesta es, no lo he hecho ni en la carne, ni lo he hecho a las carreras. ¿No es esta una lección grande también para ti el día de hoy? ¿No somos propensos a tomar decisiones, como le decimos, a la loca? ¿No somos llevados, no somos personas impulsivas? Amados, el creyente se refrena de hacer estas dos cosas. El creyente se refrena de tomar decisiones apresuradamente, sin lugar a dudas. El creyente espera en el Señor, aguarda en el Señor. El creyente espera en el Señor y ora en medio de esa espera. El creyente no se desespera. El creyente espera en Cristo. El creyente cree las promesas de la Biblia. El creyente aguarda la providencia del Señor, porque las promesas en Cristo son sí y son en Cristo amén. El creyente las espera. ¿Por qué se va a desesperar el creyente cuando Cristo le ha prometido, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin? ¿Por qué se va a desesperar? ¿Por qué se va a desesperar el creyente cuando le escasean sus alimentos, si el Señor ha dicho, no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿Por qué se desespera el creyente? Amados, no obremos apresuradamente, no hagamos planes sin la respectiva consideración. Yo me maravillo, la verdad, yo me maravillo cómo personas me dicen, he tomado esta decisión, y yo les digo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, ya la tomé. ¿Yo qué más voy a decir? Yo digo, bueno, yo no le digo Dios te bendiga, yo digo, espero y ruego que el Señor esté contigo. ¿Por qué le voy a dar la bendición si yo claramente sé que la ha tomado en la carne? Pero yo no le puedo negar también mi deseo genuino de que el Señor esté con esa persona. Pero es increíble, las decisiones más grandes, decisiones que afectan hogares, decisiones que afectan familias, decisiones de alto calibre, y las personas la toman como una decisión de ir a la esquina a comprar otra bolsa de leche diferente a la que siempre compra en el supermercado. No, amados. Hay decisiones que nosotros tomamos que están afectando no solamente nuestras vidas, sino las vidas de otros a nuestro alrededor. Hay decisiones que tomamos y las tomamos de manera tan apresurada que afectan nuestra relación con el Señor, así tú no lo veas de esa manera. Por ejemplo, una persona me dice, bueno, quiero comprarme una casa a la salida a Armenia.
cuesta mucho dinero y tengo que hacer un préstamo en el banco grandísimo, pero ya tomé la decisión. Bueno, esa es su decisión. Esa decisión está poniendo en su peligro su estabilidad laboral, su estabilidad financiera, su mayordomía en la iglesia y cualquier otra cantidad de cosas. Y en última de cuentas está poniendo en peligro la manera como usted se congrega, porque quedó tan pelado la persona que hizo este préstamo por seguir su casa que le tocó vender el carro. ¿Ven? Hay decisiones que las personas toman sin sentarse en la mesa, sin sopesar los pros y los contras y sin decir o sin consultar qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto. Amados, no obremos apresuradamente. Hay personas que toman decisiones de calibre sin orar. Increíble, no me lo creo. Bueno, me lo creo porque ya lo he visto. Increíble que un cristiano que dice que Dios es su Señor, un cristiano que cree que Dios le habla a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, no utilice el medio más grande que tiene, que es la oración. Y le digo que es lo peor de todo. Lo peor de todo es que el cristiano no siente paz en su corazón. Lo peor de todo es que el cristiano tiene un corazón revuelto, tiene un corazón turbulento con respecto a esta decisión, pero procede a tomarla. ¿No es rebeldía? ¿No nos dice la palabra, si escucháis la voz del Señor, no se endurezcan vuestros corazones? Amados, el apóstol Pablo les está diciendo, ¿acaso yo soy como muchos de vosotros que hacen las cosas a la carrera? ¿Acaso yo soy como los agitadores de Corintios que rápidamente no vinieron a la palabra, sino que comenzaron a tejer innuendos y comenzaron a tejer teorías de lo que pasaba? No, yo oro y la providencia del Señor guía mis pasos. Por favor, yo les insto, les llamo a que sean más cautelosos en el momento de tomar decisiones. No hagan planes apresuradamente, no hagan planes sin considerarlo, no hagan planes excluyendo la oración y, amados, no hagan cosas para su propio beneficio. Espérenme un momento, yo les voy a explicar qué es lo que significa esto. En el contexto del versículo, Pablo estaba diciendo, yo no quise ir a vosotros simplemente porque tomé una decisión a la carrera o porque quería ir a vosotros, escúchenme, muy importante, para reclamar 2 veces la ofrenda. Pablo en el versículo 17 nos dice, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne. No, amado, el amor, por el amor Pablo quería ir a los Corintios. Así que si usted ama de la misma manera, la última persona en la que pensará es en usted misma. Si usted quiere honrar a Dios en una decisión, piense si esa decisión terminará trayéndole la gloria a Él. Piense si esa decisión honrará, piense si esa decisión está avalada en la palabra. Piensa si esa decisión será de testimonio para los demás. Piense si esa decisión que está tomando puede ser de beneficio para la iglesia. Amados, vivimos en una sociedad, se los digo y se los digo en el amor del Señor, donde la iglesia es como un club social, es un salón de reuniones, es un salón para socializar. La iglesia significa un local donde las personas se reúnen cada domingo y se acabó. No, amados. Nosotros somos parte del cuerpo. Nuestras decisiones afectan la iglesia. Si amas la iglesia, entonces tus decisiones no deben afectar en gran parte la iglesia. La iglesia es parte de ti, tú eres parte de la iglesia, si es que tú has sufrido una conversión genuina. Tú no puedes separar tu vida de la iglesia, amado. Tú no puedes tener 2 vidas. Sí, yo tengo 2 vidas, la vida en mi casa y la vida aquí en la iglesia. No, eso va en contra, eso es una antítesis de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Mi testimonio delante de ustedes es uno, y es una carta abierta, y ustedes la pueden ver en mis acciones, en mis cartas y en mis predicaciones. Tengamos pues, amigos, cuidado de no caer apresuradamente, alocadamente, a tomar decisiones de las cuales no solamente van a deshonrar a Dios, sino de las cuales vamos a terminar con un gran remordimiento poco tiempo después.
Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Qué significa? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de no es sí y no? Bueno, noten la conjunción y. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es decir, nuestra palabra a vosotros no es sí y al mismo tiempo es no. Eso es todo lo que significa. El segundo significado, que también es válido, es el siguiente. Pablo les está diciendo, nuestra palabra a vosotros no es sí y no es no. Y no es sí y no. Es decir, Pablo está diciendo, en mí como ser humano no yace el absoluto sí o el absoluto no. Mi sí es sí para mí y delante de Dios, pero a la final, Proverbios 16, versículo 1, es Dios el último que dice si es sí o si es no. Entonces, cualquiera de estas dos interpretaciones es totalmente válida. Pero, una vez más, quiero hacer énfasis en esto. Mi predicación a vosotros no es sí y también es no. El apóstol Pablo parece decirles, si nuestra predicación es siempre verdadera, es decir, no es fluctuante o cambiante, y si nuestro testimonio ha sido siempre el mismo, ¿por qué ahora algunos de ustedes creen que no lo es? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, versículo 19, movámonos hacia el final. ¿Por qué? Muy importante, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido, escuchen, sí y no, mas ha sido sí en él. La verdadera predicación del Evangelio debe ser constante. Por eso nosotros tenemos un servicio evangelístico. Esto que ustedes escuchan en la mañana es el servicio de enseñanza. Si bien hay partes evangelísticas dentro del servicio, la predicación evangelística, que es un mandato de Dios, la tenemos cada domingo en horas de la noche. Hay personas que se congregan en la iglesia, glorioso y poderoso evangelio. Bueno, hoy les he hablado en sí muy poco del mensaje del evangelio como tal. Les he hablado de la palabra. He expuesto la palabra, creo yo, con honra y decoro delante del Señor, pero hoy no les he hablado del evangelio. Del evangelio les hablo todos los domingos en horas de la noche. Ese es el evangelio. La palabra evangelio son buenas nuevas, y la palabra evangelio en el Nuevo Testamento hace referencia explícita, precisa y única a la proclamación de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es mi preocupación de que en ustedes, de que entre ustedes y en ustedes haya un balance nutricional adecuado. Es decir, que se nutran en la palabra, que se nutran con más profundidad en los estudios bíblicos, pero también que se regocijen y que beban el agua de frescura del evangelio que es predicado los domingos en la noche. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, porque Cristo no es verdadero unas veces y falso en otras oportunidades. La esencia de la predicación de Pablo es la misma: salvación solo por la gracia de Dios y justificación por fe en Cristo y solo en Cristo. Pablo les está diciendo eso. Soy intachable delante de vosotros, corintios, porque mi predicación, la exposición del evangelio, siempre ha sido por la gracia del Señor y siempre ha sido por la fe en Cristo y solo en la persona de Cristo. Amados, y llegamos al centro de nuestra predicación, versículo 19, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Jesucristo no ha sido sí y no. El evangelio no ha cambiado. Los años han pasado, el evangelio no ha cambiado. Versículo 20, el evangelio siempre es veraz, sus promesas siempre son veraces. Y amados, qué hermoso es que las promesas del Señor siempre son verdaderas y siempre se cumplen. Versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios unge al hombre con gracia. El Espíritu Santo aplica la gracia de Dios en los corazones.
Esta gracia lleva al hombre a los pies de Cristo y luego en la cruz, después de haber hallado perdón, el Espíritu Santo culmina, por así decirlo, esa parte de la obra redentora, sellando el corazón de quienes ya son santos. ¿Se dan cuenta del punto? ¿Se dan cuenta de que la perseverancia de los santos es una promesa de Dios? ¿Se dan cuenta de que cuando una persona recibe la gracia del Señor para salvación, la promesa es que esa persona ha sido sellada para siempre? ¿No se dan cuenta de que el punto de Pablo es Cristo y sus promesas no son ciertas unas veces y falsas otras? Es bien conocido en el ámbito pentecostal y carismático que una persona que viene a la salvación por la gracia del Señor, más adelante pueda perder la salvación. Bueno, si tal persona hace una profesión de fe y tal persona termina yendo al infierno, no es que haya perdido la salvación, es que nunca fue salvo. Pero la promesa es que todo creyente es sellado en el poder del Espíritu. Todo creyente es sellado, se le es dada la gracia y una vez tiene la gracia es sellada. La gracia no puede salir del creyente. Si la gracia pudiese, si el hombre con su pecado pudiese expulsar la gracia salvífica de su vida, tendríamos una salvación que no sería gloriosa, tendríamos una obra en el Calvario que no sería perfecto y tendríamos un evangelio que unas veces dice sí es salvo y otras veces dice no, como la Daisy, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí y mañana no. No, la promesa de que una vez el creyente recibe la gracia de Cristo en su corazón es una promesa de la Biblia, y las promesas en la Biblia son sí y son en Cristo, amén. Es decir, la promesa de la perseverancia de los santos es en Cristo una realidad, es en Cristo una verdad y es en Cristo una verdad que nadie puede volver a escribir. Hay algunas promesas que se refieren al bien temporal de los santos. No les hará falta pan ni a ellos ni a su descendencia. Dios les protegerá de sus angustiadores. Dios les librará del día malo. Creamos las promesas del Señor, amados. Busquemos la palabra. Investiguemos las promesas de Dios para con su pueblo. Las promesas de Dios no son a causa de que somos buenos, no son a causa de que hacemos algo por ganarlas. Las promesas del Señor se cumplen a causa de Cristo y son verdad y llegan a su cumplimiento por la obra de Cristo. Comencemos nosotros a conocer las promesas, comencemos nosotros a clamar de Dios el cumplimiento de esas promesas, porque si tú pides un carro, o si pides una casa, o si pides prosperidad y dinero, eso no es promesa de Dios. Pero si pides que el Señor te traiga la paz, si pides que el Señor te bendiga, si pides que el Señor te dé fuerzas para luchar contra el pecado, si pides lo básico y lo necesario al Señor, Él te va a decir, sí, porque mis promesas son en mi Hijo siempre verdaderas y en mi Hijo se cumplirán. Pídalas con fe, pero pida las promesas del Señor, pida las promesas de la Biblia, que en Cristo todas las promesas en su palabra son verdad y todas las promesas en su palabra se cumplirán. Todas las promesas de Dios son en Cristo siempre sí y en Cristo amén. Solamente quiero terminar con esta frase. Sin Cristo no hay promesa. Sin Cristo, para ti no hay ninguna promesa en la Biblia. Un libro lleno de promesas, un libro lleno de verdades. Pero sin Cristo, ninguna de ellas es para ti. Sin Cristo estás perdido. Pero con Cristo, bendito el creyente que tiene comunión con su Señor a través de Cristo, porque el creyente disfruta de las promesas de su palabra, que son en Cristo todas verdaderas y que en Cristo se cumplirán en su debido tiempo.